estamos en este lugar, aquí muy cerquita de nuestro abuelo Galeras, entonces es un espacio también muy cercano para nosotros. Tengo la fortuna de acompañar muchos procesos académicos que tienen que ver con eh, la parte de psicología comunitaria y pues de poder hacer como una relación a través de las inquietudes de los estudiantes, como de compartir pues estrategias, orientaciones que hemos ido aprendiendo pues en esta experiencia de trabajo acá en Nariño. Eh, eh, pues hemos estado como muy cercanos también a esa compañía de muchas tradiciones ancestrales acá dentro del territorio. Como decíamos, este es un espacio que normalmente se dice un complejo cultural panamazónico porque se encuentra tanto la tradición andina como la tradición amazónica y hay una tradición, unas rutas eh, muy ancestrales de cómo la selva se conectaba con el mar a través del paso por estos territorios. Entonces, normalmente los comunicadores que venían de la selva también tenían una comunicación con este lugar. En mi experiencia personal, esa compañía, pues con estos saberes, con estos abuelos, ha significado el poder comprender unas dimensiones muy especiales sobre cómo poder acercarse o comprender de mejor manera este, esta relación vital. Entonces, parte de esas tradiciones de los abuelos, que ha sido como esa compañía, eh, ha sido el poder descifrar cómo es el tejido vital entre el territorio y las comunidades, ¿sí? Ese tejido vital que no solamente es un tejido circunstancial, sino que está un poco más relacionado como a saberes mucho más profundos, enraizados como a unos saberes que apenas estamos empezando como a develar, que me ha ayudado como de parte personal, pues un poco como desde esa experiencia y también a orientarme en cómo poder acompañar también procesos con mis estudiantes, mis procesos también de trabajo como en investigación con las mismas comunidades y pues bueno, ese ha sido como un diálogo constante, ¿no? Acá dentro del territorio. Pues primero reconocer que hay unas limitantes, ¿cierto? Hay unas limitantes de formación. Normalmente las disciplinas en ciencias sociales estuvieron marcadas como por una mirada muy unidireccional de las relaciones vitales, de lo que compone, por ejemplo, un espacio comunal, ¿cierto? Entonces, parte de la experiencia de lo que hemos aprendido un poco con la compañía de estos saberes y estos abuelos es que eh, hay afectaciones que están más allá de la dimensión circunstancial eh, de, de las circunstancias, entre comillas, de violencia o de marginación económica o de exclusión que viven las comunidades. Y esas otras afectaciones tienen que ver con ese hilo simbólico que los une con su pertenencia cultural, ¿sí? Y eso a veces pasa muy desapercibido o casi muy ignorado cuando las instituciones trabajan con las comunidades. Es decir, todavía no comprendemos que para muchas culturas los saberes son como ese oxígeno existencial. Por ejemplo, cuando un abuelito es asesinado, para la cultura es una biblioteca que se pierde, ¿sí? Es una herencia de conocimiento que se desplaza. Y quizás al momento de pensarnos en este tema de cómo los psicólogos vamos apropiando eso, pues el principal riesgo o el principal compromiso es el compromiso ético de pensarse qué tanto la intervención que vamos a hacer puede lastimar más el tejido comunitario o el tejido simbólico de la comunidad. Y eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en temas de muchos procesos de intervención que están agenciados desde muchas instituciones, donde no se tienen en cuenta estas variables que son, yo no sé si tan psicosociales, pero eh, son como de esa significación de lo que es una persona en relación
a una articulación tan íntima con los territorios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el sentir que cuando hay un impacto de violencia muy fuerte, el territorio también sufre, ¿sí? La idea de que hay una noción de que, por ejemplo, para muchas tradiciones es muy importante sanear los territorios donde ha habido hechos de violencia. Entonces acá en Nariño pues también es un territorio que ha sido muy afectado por la violencia y hemos visto como las movilizaciones comunitarias de eso que no entendíamos un poco desde la psicología, peregrinar a esos espacios difíciles como para limpiarlos, sanearlos desde sus múltiples saberes. Eh, Eso es un poco como que normalmente en la psicología no tenemos ese vínculo como para sensible, como para entender. Nosotros lo que hemos visto quizás en la experiencia es que es caminando con ellos donde esa experiencia esa sensibilidad también se va cultivando, ¿cierto? Ujú. A veces uno lo piensa como muy conceptualmente y quizás lo puede entender hasta muy cognitivamente y puede estar de acuerdo. Esas preguntas fuertes de cómo ayudar a otro es donde va cultivándose, o sea, también es una forma de cultivar, ¿no? Si en el tanto te va interrogando tan profundo que te va haciendo reconocer muchas limitaciones, muchos limitantes con los que tú tienes que ir trabajando. Si uno no trabaja esas limitaciones, normalmente, como dicen los abuelos, es decir, eso que tú aprendes ahí, si no lo trabajas, te puede enfermar, ¿cierto? Entonces, una nueva comprensión de vida, una nueva reflexión que nos hace un abuelito, una comunidad, una nueva como luz que te puede dar para entender esas tramas de vida, está ahí porque te hagas responsable de eso. Por ejemplo, comprender para nosotros el concepto de comunal, lo comunal, ¿cierto? O la comunidad, todavía para Occidente es algo muy difícil, muy difícil. Y es todo un proceso de muchas generaciones quizás el hecho que lo empecemos a integrar un poco más. Quizás ahorita hay como un poco más de sensibilidad, entonces hay una trama muy sensible que va más allá incluso del lenguaje, ¿cierto? Que va más allá de esas categorizaciones que podemos hacer sobre la comunidad y pues que esas tramas, la posibilidad que tenemos como seres humanos es lo que enseñan los abuelitos, es que las podemos escuchar, ¿no? Es decir, tenemos que afinar muy bien el oído para escuchar esas otras tramas que no tienen mucho en relación a un lenguaje, que sí hay comunicación obviamente, pero es escuchando como eso, como esa práctica de escuchar tanto eh, los espacios, escuchar las lagunas, escuchar los abuelos cuando comparten su palabra, es donde se entra esa otra temporalidad para entender esa dimensión de comunalidad, ¿no? Y es fuerte porque ahí es que uno entiende que lo comunal es toda esa serie de gestos un poco descapitalizados que van articulando mucho las relaciones vitales, ¿no? Entonces, bueno, eso hemos aprendido un poco en relación a las afectaciones, es decir, entender que la gente puede peregrinar, por ejemplo, para la defensa de sus territorios, ¿no? Y ese peregrinar es un peregrinaje muy de esa, desde, desde esa batalla simbólica, también desde esa batalla subjetiva como cultura, eh, que no tiene que ver con una relación de ganancia, digámoslo así, en términos de interés, ¿no? Como ganancia e interés, ¿no? Sino que son peregrinaciones incluso que tienen que ver para muchas generaciones, ¿no? Entonces estamos haciendo esto porque estamos trabajando para las muchas generaciones que van a venir, ¿no? Bueno, es como un poco como esa fisura, digámoslo así, de cómo entramos a pensar en la psicología desde una dinámica muy racional, ¿sí? Como proyecto. Entonces la fisura siempre fue que llevamos más de 120 años de psicología, pero no supimos qué hacer con esa dimensión de lo sagrado, por ejemplo, ¿no? Con esa dimensión espiritual. Y obviamente eso incluso para mucha academia le genera como inquietud, o sea, como que no la tolera tan fácil porque le interroga mucho. Y claro, obviamente lo que hemos un poco quizás entre muchas personas inquietas se ha ido encontrando y desde las experiencias de vida es que
lo espiritual está muy ligado como a esa dimensión vital del ser humano, es decir, hay una relación muy existente de que le va a determinar incluso su dimensión de bienestar, su dimensión de aprendizaje, y nos ha faltado como un poco los puentes que nos hacen entender como que esa comunicación con lo espiritual desde la acción psicológica, por ejemplo, ¿no? Normalmente uno esa parte no la puede como integrar tan fácil, eh, pero un poco como desde la experiencia de lo pues de vida, un poco de compartir en este espacio acá, es que lo espiritual eh, es un poco esa relación con todas las fuentes de lo sagrado que está en la vida, ¿no? Eh, y que eso está muy marcado en muchas tradiciones con la posibilidad de escuchar las tramas de la vida, ¿sí? Como los territorios, y eso es parte de la espiritualidad de la gente. Entonces, eh, a mí me parece que lo espiritual es un poco como más amplio que casi la creencia religiosa, por ejemplo, ¿sí? Que es una búsqueda un poco más, incluso más allá de la creencia, ¿no? O sea, en lo religioso buscamos una fe, una creencia que nos soporte, digámoslo así, pero en lo espiritual la búsqueda es una batalla constante de darle sentido al día a día, de darle sentido a lo cotidiano, de darle sentido a cómo yo alojo al otro en mi palabra, que eso es casi de la dimensión más espiritual que decían los abuelos, ¿no? Es como yo te llevo en mi palabra, es decir, cuando yo te hablo a ti lo hago con responsabilidad porque yo ahí estoy llevando también en mi palabra a mis nietos, ¿no? A los que vienen. Entonces lo tengo que hacer de preguntarme mucho cómo yo te cargo a ti, ¿sí? Cómo te llevo, cómo te ayudo a un poco en la palabra también a transformarte, ¿no? O sea, como te puedo decir en la palabra también que hay una posibilidad de moverte, de curarte energéticamente, porque hemos aprendido que no hay sujeto que no venga de una tribu, ¿sí? Todos venimos de alguna manera de alguna tribu y hay que empezar a sentir que es desde uno donde uno va a descubrir esa ancestralidad, ¿no? Normalmente a veces miramos espejos de tradiciones de afuera que nos ayudan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuidar es es como una variable psicosocial que normalmente en la psicología no la tenemos, Ujú. ¿sí? Entonces las comunidades nos enseñan a que de alguna manera esa comunicación con ese tejido de vida está mucho a través del cuidado con el otro, ¿no? Es cuidar una plantica, cuidar pues su familia, sus hijos, esa relación de cuidado es como muy psíquica también, ¿no? Bueno, pues una potencia, bueno, como un poco que pueda inspirar un poco como esas luces que está un poco también en esa fuente ancestral, es que son experiencias que se tejen mucho en el escenario comunal, ¿sí? Es decir, no hay una experiencia ancestral que yo conozca, por ejemplo, que tenga que ver con una desarticulación de comunidad o algo así, ¿no? Entonces, eh, esa potencia de que hay un trabajo de relaciones comunales, ¿cierto? Es una posibilidad de como, como que irradia mucho esa comprensión de la psicología que siempre se trabajó mucho como en relación a un sofisma mucho como desde el individuo, ¿no? Y esa intersubjetividad todavía colectiva todavía no, nos cuesta mucho como entenderla y de hecho hay muchos debates en la psicología contemporánea sobre cómo trabajar esas dos dimensiones, que ahorita es más sensible hacerlo, ¿no? Y en la comunidad, pues yo siento, o sea, como de la experiencia, es que las comunidades, tampoco sin el ejercicio como de idealizar un poco la armonía comunitaria, pero las comunidades tienen unos portales, se puede decir, de iniciación, ¿sí? Para dialogar con esos saberes, es decir, hay espacios donde las comunidades eh, quizás no te abran esas puertas, ¿no? Y otros momentos donde la comunidad te va enseñando un poco como a penetrar un poco como en esas relaciones sensibles de esa comprensión de vida. Y yo siento que un poco como el aliado desde la psicología sería, bueno, es respirar y sentir mucho como ese sentido de lo comunitario
en todas sus contradicciones, ¿sí? Porque lo comunitario también es contradicciones muy fuertes, muy desde la relación misma, pero ahí hay, más allá de la contradicción, hay unos saberes así muy sutiles, muy, muy cercanos a un proceso casi, nosotros decíamos, bueno, la vez anterior decíamos que es casi una cotidianidad muy ritualizada, ¿no? Donde de alguna manera ellas te devuelven la relación de que todo en el tejido de la vida está de alguna manera dentro de una ceremonia. Es como una amplia ceremonia en la que estamos compartiendo de alguna manera y, y eso es algo que a mí me parece comprender esa dimensión ceremonial del tejido comunitario, por ejemplo, comprender la dimensión ritual también del tejido comunitario, harían esa posibilidad de ese caminar ancestral también un poco como para entendernos nosotros, ¿no? O sea, como desde esa psiquis, ¿no? Y yo les decía, por ejemplo, a mis estudiantes, yo les digo, es decir, lo comunitario a uno también lo terapea, ¿sí? Como que le hace su terapia, ¿no? Entonces, estar en contextos comunitarios eh, lo remueve profundamente también, ¿sí? Lo hace crecer, pero también lo remueve, ¿sí? O sea, también le hace su desintoxique, pues un poco así en las relaciones. Y pues bueno, ¿qué más ahí como para sentir un poco como esa alianza desde esa conexión con ese sí mismo pues de la psicología que lo estamos descubriendo, ¿no? Y pues bueno, yo siento un poco que es una sensibilidad que están haciendo, pues obviamente las disciplinas se están moviendo también mucho, eh, pero hay lecturas que están como que siendo más un poco interdisciplinarias también, ¿sí? Que están en contacto con esto, con los saberes, en dialogar entre diferentes culturas, que eso ayuda mucho a que nos podamos reconocer entre esas sensibilidades, ¿no? Entonces, eso me parece como importante. Por ejemplo, hay una diferencia como muy fuerte entre la comprensión de individuo que de alguna manera evoca un poco como ese no dividido, ¿no? Es decir, yo total, yo autónomo, yo soy el individuo un poco como del proyecto casi de la modernidad, que es el que es un poco más orientado desde los derechos humanos, ¿no? Yo soy autosuficiente, tengo mis derechos, bueno, ¿sí? Eh, pero yo siento un poco en relación a la pregunta, es que la psiquis está atravesada internamente por lo otro, ¿sí? Es decir, la psiquis está habitada del otro, ¿sí? O sea, el otro no es una relación de exterioridad, sino es una relación que lo desborda internamente, ¿no? Entonces, el estar desbordado siempre por el otro, eso es lo que nos hace tejido con el otro, ¿sí? Eso es lo que a veces ha pasado un poco como en este proceso de individuación tan fuerte, tan extremo, donde ya no sintamos tanto la importancia que tiene el lugar del otro, ¿cierto? Pero claro, cambia un poco porque el otro también puede ser no solamente el semejante, ¿cierto? Sino el no semejante, ¿no? Que es un poco lo que para muchas tradiciones es más fácil entenderlo. Entonces, eh, para entender que el otro en mí también puede ser un animalito, un árbol, un territorio, una laguna, y eso también me atraviesa y me conforma. Y me desborda también, ¿no? Y me desborda un poco la psiquis, porque la psiquis no es así como el rebozo, de pronto tal vez como de, ¿qué es? Sí, como de algo que está estático, sino que la psiquis siempre está desbordándose, ¿no? Y está desbordándose gracias a que estamos atravesados por eso otro, ¿sí? Estamos atravesados por hilos muy sensibles, muy sutiles y otros más macros, o sea, desde la cultura, desde las relaciones, ¿sí? Y gracias a que estamos atravesados y habitados por ese otro, yo me recuerdo mucho, por ejemplo, algo que aprendíamos, que era que la sabiduría no viaja de un individuo a otro, sino a través de las relaciones, ¿no? O sea que lo sabio no es el sujeto como tal, sino las relaciones, ¿sí? Entonces se habla de relaciones sabias, entonces las relaciones que puede haber en una pareja, por ejemplo, es la relación lo que hace que haya una connotación de aprendizaje porque algo te puede enseñar, ¿no? Es sabio la relación que las comunidades tejen con el territorio, ¿sí? Entonces acá esta dimensión relacional, que es lo que dice un poco también Luis, que es muy, muy interesante, que no es tan racional,
¿sí? Es como esa relación casi más, si se quiere, como intuitiva, irracional muchas veces, ¿sí? Porque a veces uno no entiende cómo se dan ciertas relaciones, pero que operan de alguna manera que eso hace que eso se sostenga, ¿no? Esas relaciones intuitivas, eso tiene que ver un poco como en ese sentido. Y eso también yo siento que nos ayuda a entender que la identidad humana, ¿cierto? La identidad humana tiene unas posibilidades más de entendernos como en un aprendizaje muy infinito, más allá del que Occidente nos llevó con la modernidad, ¿no? Entonces, es muy bello poder saber que uno se puede entender a través de- del caminar una montaña, por ejemplo. Sí, ¿por qué nos pasa eso? Porque un recuerdo te puede aparecer en una cascada, el que nos hace aprender relaciones de alteridad que antes no aprendíamos. Y también desidealiza mucho como el concepto de identidad, ¿no? Como identidad como tan fija.